gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, Que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz.
gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. que te llene, te rodee, va contigo, De mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Buenas tardes a C3 Comunidad Camino Casa. Estamos muy agradecidos que estás con nosotros esta tarde. Y pues no somos la iglesia más profesional, no somos perfeccionistas, pero lo que tenemos es amamos a Dios y queremos hacer una diferencia en nuestra colonia, nuestra alcaldía, nuestra ciudad, nuestro país, hasta hacer un impacto a los confines del mundo. Entonces, gracias que estás aquí con nosotros y queremos empezar cantando al Señor Jesús, que es la razón para que hacemos todo. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar. Porque escuchas cuando cantamos para exaltar
escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar, vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegre porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Nos estamos aquí compartiendo con Rick y Ezequiel. Y gracias a Dios estamos por sus vidas. Y en este momento vamos a pedir por los diezmos, por los donativos, que de igual manera pueden pasar el día martes o el día domingo a la iglesia. El donativo también lo pueden realizar en la cuenta que está apareciendo ahí en la pantalla. Y el día de hoy vamos a pedir, o vamos a hacer la oración por la ofrenda. Dios, te damos gracias por la vida de cada uno de los que estamos de este lado y también por todos los que están viendo en este momento en sus casas. Te pedimos que ayudes su economía, que bendigas su entrada, que bendigas su trabajo, que bendiga las fuentes de ingresos con las que están manteniendo a su familia. Te pedimos también por el gobierno que está tomando decisiones difíciles, que bendigas sus vidas, que ilumines su toma de decisiones para que puedan hacer lo mejor para México y para que pueda pasar toda esta pandemia de la mejor manera, Dios. Bendice sus vidas, bendice sus corazones. En nombre de Jesús, amén.
mirar las estrellas me asombró. Tu creación cautiva mis ojos. Tu gloria llena la tierra y todo lo que hay. Estoy maravillado ante tu majestad. Tu amor es el sello que mi alma sabe. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantarte, Santo. Tú eres santo.
Sí, Jesús, es verdad. Casi todos los días haces algo que me asombra. Gracias porque estás vivo. Gracias porque haces un impacto aquí en nuestro alrededor. Gracias porque estás mostrando tu amor, tu gracia, tu poder en todos lados. Y oramos en tu nombre, Jesús. Amén.
Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Pues acabamos de ver el video del puente. Es un video que ya en otras ocasiones hemos visto juntos en la iglesia y sin duda es un video muy bonito, muy interesante, que nos habla del amor de un padre por su hijo, que sin duda nos hace referencia al amor de Dios por ti, por mí y por cada uno de nosotros. Pues vamos a dar inicio al mensaje, a la predicación de este día, y se encuentra en Malaquías capítulo 4, versículo 6. Malaquías 4, 6. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Digan amén cuando lo encuentren. Malaquías 4, 6. Es el último versículo, por así decirlo, del Antiguo Testamento. Y nos dice así Dios en su palabra: Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, te damos por tu palabra, te pedimos, Espíritu Santo, que nos sigas ministrando y que tú, Señor mío, vengas a traer a nosotros de tu amor, de tu abrazo, Señor mío, consuela corazones, sana heridas del alma, Señor, y que tu pueblo, que tus hijos estén cada día creciendo en la fe, en la madurez y siendo, Dios, preparados para la buena obra que tú tienes hecha desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Nos dice Malaquías 4:6, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Nos habla sobre la familia, nos habla sobre la reconciliación dentro de la familia, sobre el perdón dentro de las familias para que los padres se vuelvan hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Es el último versículo del Antiguo Testamento, por así decirlo, y sin duda nos habla de la preocupación que Dios tiene por las familias de la humanidad, la preocupación que Dios tiene por cada uno de los hogares de la humanidad. El video que vimos, el puente, pues nos habla de el gran amor que Dios siente por cada uno de nosotros, y ese amor que lo movió con hechos a dar a su Hijo para que Jesús en la cruz diera su vida por ti y por mí. Es un video que nos habla del amor de Dios, que nos habla del perdón de Dios, que nos habla de el dolor y el sufrimiento de un Dios Padre que vivió su Hijo para la salvación de cada uno de nosotros. Y durante esta predicación vamos a tener en mente eso, el amor de Dios, el perdón de Dios, lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Pues como nos dice Malaquías 4:6, nos está hablando de la familia, vamos a hablar de la familia y el perdón, vamos a hablar sobre la importancia de la familia, sobre la importancia del perdón dentro de las familias y dentro de la vida diaria de cada uno de nosotros. Tú y yo sabemos que la familia es muy importante y es el núcleo y el corazón de la sociedad. Todos los países del mundo están conformados por familia. Todas las etnias y tribus del mundo están conformadas por familia. No hay un lugar del mundo en el cual habiten familias, estas sean el motor de esa comunidad, el motor de esa región. La familia es el rostro de los países a otros países. La familia es el rostro, el corazón, el palpitar de cada país y de cada comunidad. Son las que cada día están haciendo girar el palpitar de cada lugar. Es el engrane en cada país. La familia es de vital importancia dentro de la sociedad. Y todos sabemos quiénes conforman la familia, pues un matrimonio, son esposos,
hijos, y ya de ahí va creciendo la familia. Ya vienen los abuelos, vienen los tíos, vienen los primos, y el bonito funcionamiento de cada familia es lo que hace bonito cada nación, bonita cada nación. Las familias son de vital importancia dentro de la sociedad. Es por eso que cuando conocemos a una persona y empezamos a tener confianza con ellos, pues cada quien habla de sus orígenes, ¿no? De dónde nació, de quiénes son sus padres, abuelos, si tiene hermanos, de vivencias de su infancia, de su adolescencia, de su juventud. Y cada quien cuenta cómo le fue en la fiesta, por así decirlo, ¿verdad? Cada quien cuenta cómo le ha ido en el transcurso de su vida. Y por medio de sus vivencias en la familia, en su inicio, es cuando podemos saber un poquito de la persona que tan bien le ha ido, qué tan bonita o difícil o triste fue su infancia, por medio de las vivencias que él o ella cuenta. Cómo habla del padre o de la madre, habla mucho de la persona y de la relación con estos, qué tan bien o qué tan lastimada está esa relación. En fin, sin duda nosotros en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestros actos, hablamos mucho de nuestro trasfondo, hablamos mucho de la familia en la cual crecimos. Todos formamos parte de una familia y venimos de una familia. Vamos a ver una historia que sin duda muchos de nosotros conocemos, que nos habla sobre las relaciones interfamiliares. Se encuentra en Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 23. Lucas 15, del 11 al 23, donde se nos habla de la parábola del hijo pródigo. Dios nos da principios, sin duda, en su palabra para las relaciones interfamiliares. Dios en su palabra da principios y nos habla sobre los deberes de los esposos hacia sus esposas, de las esposas hacia los esposos, de cómo deben ser los padres para con sus hijos y los hijos para con sus padres. Dios sin duda nos da principios básicos y claves para las relaciones interfamiliares. Aquí en la parábola del hijo pródigo, déjenme buscarla a mí. Lucas 15, versículo 11. Voy a dar lectura. Nos dice así: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Luego vamos a ver el final de esta historia, pero nos habla de la relación de un padre, sobre todo con su hijo menor. Y nos dice el primer versículo: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Para que se repartan los bienes de una persona, ¿qué es lo que se necesita? Pues que esta persona fallezca, ¿verdad? Que esta persona muera. Una vez que
alguien fallece, una vez que alguien muere, es cuando se abre el testamento y se reparten los bienes de esa persona. En pocas palabras, si el hijo menor se acercó al padre y le dijo, papi, yo quiero que ya tú me des lo que a mí me corresponde de la herencia, en pocas palabras, estaba matando a su padre. En pocas palabras, le estaba diciendo a su padre, muérete, yo no quiero esperarme a que tú mueras de aquí a unos años y sea que me den la parte correspondiente de la herencia. Yo quiero ahora lo que a mí me corresponde. En pocas palabras, estaba diciéndole al papá, muérete y dame lo que tienes para mí. ¿Cómo creen que se sentía este padre? Sin duda, las palabras de su hijo lo hirieron. Sin duda, esta acción de su hijo lo lastimaron en gran manera. Sin embargo, el padre así lo hizo. El padre le repartió a sus hijos, en especial al menor, le dio lo que a él le correspondía de la herencia. Y luego nos dice el siguiente versículo. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Dice la Reina Valera, se fue a cierta región, a una región apartada, hablando de un lugar de pecado, hablando de un lugar de perdición, hablando de un lugar en donde sin duda el apellido de ese padre estaba siendo manchado por la vida y conducta de su hijo, en donde dice, vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Este hijo sin duda estaba causando gran dolor en el corazón de este padre. Este hijo sin duda había herido y lastimado a su padre al pedir lo que le correspondía de la herencia y al ir a derrochar desenfrenadamente su herencia a esta región. Sin duda este padre se encontraba dolido, sin duda este padre se encontraba lastimado. En la vida, en el mundo, hay muchas personas con el alma y corazón heridos. Podemos simplemente ser sensibles cuando andemos en la calle, cuando estemos en el centro de trabajo, oficinas, talleres, en la iglesia, en un parque, andando en el metro, andando en la calle y viendo a las personas. Sin duda vemos vidas, vemos en sus ojos el reflejo de un pasado, el reflejo de historias, el reflejo en muchos de los casos de personas que han sido laceradas por la vida, que han sido lastimadas por la vida. Y tristemente, muchas veces esos ojos y esos rostros dolidos, quienes más les han lastimado, quienes más les han herido, han sido los más cercanos a ellos. Tal vez un esposo, una esposa, un padre, un abuelo, un hermano, hermana, tíos, primos. Muchas veces quienes más nos hieren son los más cercanos a nosotros. Ahorita, en estos tiempos tan difíciles, tan complicados de pandemia, del coronavirus en todo el planeta, ¿qué es lo que más se dice? Por la tele, por la radio, por el internet, por todos los medios, quédate en casa. ¿Se imaginan quedarse en casa una mujer con un esposo que la maltrata? ¿Unos hijos con unos padres que abusen de ellos? Antes a lo mejor el esposo salía a su trabajo y era un respiro que tenía la mujer. ¿Se imaginan ese hombre sin trabajo ahora y tener que quedarse en casa con ella? Teniendo todo ese estrés, aumentando todo lo que había dentro de ese hombre violento para con ella y para con sus hijos. Es por eso que aún han dicho por los medios informativos que han subido las estadísticas de maltrato y de abuso dentro de los hogares en este tiempo de cuarentena. Quédate en casa cuando en tu casa te maltratan y abusan de ti. Yo creo que no debe de ser nada sencillo. Niños que antes iban a la escuela y era su escape, era su tiempo de respiro, era su tiempo de distracción, y no poder ir a la escuela, tener que estar dentro de sus casas.
habiendo un ambiente tan difícil, tan seco, tan turbio para ellos, no ha de ser nada sencillo, no ha de ser nada fácil quedarse en casa de esta manera. El enemigo, el diablo, está interesado en destruir las familias, está muy interesado en destruir matrimonios, está muy interesado en destruir hogares de padres con hijos, porque sabe lo que acabábamos de decir hace un rato, que es el núcleo, es el corazón de la sociedad. Si el diablo destruye un matrimonio, si el diablo destruye una familia, está destruyendo el centro de la sociedad. Y son países fracturados. Es por eso que hoy en día vemos que aumenta la drogadicción, la delincuencia, la agresividad y la violencia entre las personas, porque ya vienen con trasfondos desde su infancia y aún sus padres vivieron lo mismo y sus abuelos vivieron lo mismo, porque es una cadenita de vidas lastimadas que van lastimando a otras. Y solamente Jesús puede cortar esa cadenita. En la vida, en el mundo, hay muchas personas con el alma y corazón heridos. Vamos a ver qué nos dice Proverbios capítulo 14, versículo 10. Ya se me perdió Proverbios. Proverbios 14, 10 nos dice así. Cada corazón conoce sus propias amarguras y ningún extraño comparte su alegría. Cada corazón conoce sus propias amarguras. Cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando del órgano como tal, está hablando de la mente, está hablando de los pensamientos, está hablando de la voluntad, el motor de tu vida y de mi vida. En pocas palabras, está queriendo decir aquí, cada vida conoce sus propias amarguras. Tú y yo conocemos nuestras propias amarguras. Sabemos las heridas que traemos con nosotros. Sabemos lo que vivimos, si no fue bien o mal, en casa, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Tal vez en casa de otros familiares, a lo mejor no crecimos con papá y con mamá, tal vez fue en una casa hogar, pero cada quien conoce sus propias amarguras, cada quien conoce lo que le causa dolor, lo que le ha causado guardar un rencor. No sé si ahí vieron el gato, aquí se subió. Forma parte de la familia también. Cada quien conoce sus propias amarguras. Tú conoces las tuyas y Dios también las conoce. Dios sabe lo que te ha causado amargura en tu vida. Dios sabe lo que te ha causado dolor en tu vida desde tu niñez. ¿Qué nos dice Proverbios 17, 22? Proverbios 17, 22. Dice así: gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. El ánimo decaído seca los huesos. ¿Ha visto personas secas? Tienen un ánimo decaído, tienen un alma triste, tienen un alma herida. ¿Cómo está tu ánimo en este momento? ¿Cómo está tu alma, tus emociones en este momento? ¿Estás decaído? ¿Estás desanimado? Y para concluir, Oseas 2:14, que nos dice sobre corazones y almas heridas. Oseas 2:14.
dice, por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Me gusta un poco más como lo dice la versión Reina Valera. Vamos a buscar en Oseas 2:14 en la versión Reina Valera. Dice así, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Muchas veces Dios nos tiene que llevar a desiertos para hablarle a nuestro corazón. A lo mejor el desierto que tú estás viviendo en estos momentos, a lo mejor la tribulación y adversidad por la cual tú estás pasando tiene un propósito en Cristo, tiene un propósito en Dios. Dios tal vez te está llevando a ese lugar, así como el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para tener 40 días de ayuno. Tal vez Dios te está llevando a ese desierto por el cual estás pasando para hablarle con ternura a tu corazón. Y Dios promete que luego va a volver en un gran oasis tu desierto, en un gran viñedo tu desierto, en una gran bendición y abundancia tu desierto. No desfallezcas, no desanimes, no dejes que tus huesos se sequen si estás pasando por un desierto. Escucha a Dios en medio de la tormenta. Mira qué es lo que Dios te quiere decir, mira qué es lo que Dios te quiere hablar. Estate atento a las palabras de Dios en medio de tu desierto, que sin duda tiene un propósito. A lo largo de nuestra vida, hemos nacido como un cuaderno de hojas blancas y cada minuto, cada hora, cada día, cada mes, cada año, cada década va escribiendo sobre ese cuaderno de hojas blancas. Y algunos ya tienen el cuaderno más escrito que otros, y algunos ya llevamos más kilometraje que otros, pero ¿cómo va la historia de tu vida en ese cuaderno? ¿Qué tantas lágrimas hay escritas en él? ¿Qué tantas alegrías hay escritas en él? ¿Qué tan lastimado está tu corazón? ¿Qué tan lastimada está tu alma, tu mente, tus pensamientos, tus recuerdos? Si estás lastimado, si estás lastimada, si estás herido por los recuerdos del ayer, por los momentos tristes del ayer, lo que alguien te dijo o te hizo, llévalo a la presencia de Dios. Pídele a Dios que te sane. Pídele a Dios que te restaure. No hay nada mejor en esta vida que la presencia de Dios. No hay nada mejor en esta vida que orar a Dios, que cantarle a Dios y sentir cómo viene y nos abraza y nos da ganas de llorar y nos da ganas de decirle a Él palabras de amor. Y saber que en ese momento Él está dándonos amor, dándonos compasión, trayendo a nosotros consuelo. La presencia de Dios es la mejor medicina para el alma triste y decaída. La presencia de Dios es lo que necesita esta humanidad. Muchas veces los seres humanos culpan a Dios y dicen, ¿dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanto dolor? Tristemente Dios está donde la misma humanidad lo ha puesto, muy lejos de ellos. Hay una humanidad que no le interesa a Dios, hay una humanidad que niega a Dios, hay una humanidad que dice que Dios no existe, que ellos son los propios constructores de su vida y de su caminar, pero cuando algo muy difícil les ocurre, ahí es cuando dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me ayudó? Dios está donde tristemente muchos de ellos lo han colocado, muy lejos de su vida. Pero Dios está muy interesado en que clamen a Él y Él vendrá a ayudarlos, Él vendrá a socorrerlos. Hermanos y hermanas, hay una sociedad fracturada. Está muy fracturada la sociedad
que hoy en día nosotros vemos. Proverbios capítulo 10, versículo 1, ¿qué nos dice? Dice Proverbios 10:1, el hijo sabio es la alegría de su padre, el hijo necio es el pesar de su madre. El hijo necio es el pesar de su madre. Hay muchos padres lastimados por la vida que llevan sus hijos. Hay también muchos hijos lastimados por lo que sus padres han hecho con ellos. Hoy en día vemos una familia herida, vemos una sociedad fracturada. Y es por eso que vemos tantos índices de violencia y de criminalidad en las noticias. La humanidad necesita acercarse a Dios, la humanidad necesita venir a Dios. Mientras más heridos, mientras más lastimados estemos nosotros por todo lo que vivimos desde chicos, por todo lo que vivimos desde nuestra infancia, nuestra vida va viviendo como dentro de una prisión, nuestra vida va viviendo como dentro de una cárcel y estamos siendo lastimados, castigados por verdugos. Vamos a buscar en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 34. Mateo 18, 34. Mateo 18, 34. Esta historia nos habla sobre el perdón. Esta historia nos habla sobre alguien a quien se le perdonó mucho. Este señor le debía muchísimo dinero a un hombre rico. Fue a pedirle que le perdonara lo que le debía y este hombre rico lo perdonó. Y luego que este señor sale a la calle, se encuentra con uno que le debía mucho menos dinero a él y no estuvo dispuesto a perdonarlo y lo agarró del cuello y discutió con él y le dijeron al señor que le había perdonado demasiado. A quien tú perdonaste mucho no estuvo dispuesto a perdonar un poquito y se enojó con aquel que no estuvo dispuesto a perdonar y lo mandó a la cárcel y que fuera atormentado por verdugos. Dice Mateo 18, 34. Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Qué le pasará a aquellos que no perdonen? Van a estar en cárceles siendo torturados por verdugos. La humanidad está fracturada, la humanidad está lastimada, la humanidad está herida por la falta de perdón. Vemos muchas vidas que no han perdonado lo que sus padres les hicieron bien o mal, conscientes o por ignorancia, desde su niñez, adolescencia, juventud, y por no perdonarlos están viviendo en cárceles, están viviendo en prisiones, siendo torturados por el rencor, siendo torturados por la amargura. El rencor y la amargura son como verdugos que están torturándolos, que están lacerándolos. Hebreos 12:15 nos dice lo siguiente. Hebreos 12:15. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. La versión Reina Valera dice que ninguna raíz de amargura brote dentro de ustedes. El rencor, por no perdonar, la amargura es como una raíz que va a estar bien metida adentro de ti. Amargura en griego significa punzar y dice que es algo fuerte y pesado
que punza hasta lo más profundo del corazón. ¿Has sentido amargura? ¿Sientes amargura? ¿Sientes rencor? La amargura es una raíz, es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Está bien metida, así como las raíces de los árboles están bien metidas adentro de la tierra, la amargura está bien metida adentro del alma de aquel que la está padeciendo, adentro del alma de aquel que la está viviendo. Y al cabo del tiempo, los frutos que va a dar esa raíz es odio, es rencor, es violencia y un sinfín de cosas, que es lo que produce la raíz de amargura. Hay muchas vidas en esta sociedad con raíces de amargura. Hay muchas personas dentro de las familias con raíces de amargura que se están arrastrando a los demás miembros de la familia, si estos se dejan arrastrar. No te dejes arrastrar por otro que te esté guardando rencor. No te dejes arrastrar por alguien que esté amargado. Alguien que lo que muestre son frutos de odio y demás. La mejor solución para la amargura, para el rencor, es el perdón. La sociedad necesita practicar el perdón. La sociedad necesita vivir el perdón. Tú y yo necesitamos practicar el perdón para sanar las heridas que laceran tu corazón y tu alma. Necesitas practicar el perdón. Y se habla mucho sobre el perdón, se ha hablado mucho sobre perdonar, se ha hablado y escrito muchísimo sobre el perdón. Y una de las cosas que muchas veces nosotros escuchamos sobre el perdón es que perdonar es olvidar. Y muchas veces vemos que dicen, debes olvidar, debes perdonar. Y tristemente te tengo que decir que nosotros los seres humanos no podemos olvidar. Nos cuesta mucho trabajo olvidar, es casi imposible que podamos olvidar. Y menos las situaciones importantes de nuestra vida. Es muy difícil que una situación que desde tu infancia te hizo muy feliz, una experiencia que produjo mucha felicidad en ti, que tú la puedas olvidar. Y la inversa, una situación que desde tu infancia produjo mucha tristeza en ti, produjo mucho dolor en ti, es muy difícil que tú la puedas olvidar. Las situaciones, las experiencias representativas de tu vida, sean positivas o negativas, es muy difícil que tú la puedas olvidar. Perdonar no es olvidar. Los seres humanos no podemos olvidar. De hecho, muchas veces van a venir a tu vida o han venido a tu vida imágenes de aquello que te causó dolor. Tal vez un golpe que te dieron o muchos golpes que te dieron, palabras que tu papá, tu mamá o algún ser querido cercano o una persona lejana te dijo o te hizo, palabras que al escucharla te hacen vibrar por dentro. Tonos de voces, personas que desde su infancia le gritaron mucho cuando en su centro de trabajo, en la escuela, alguien alza la voz, luego brincan porque toca fibras muy sensibles en ellos de vivencias en su niñez, ciertas palabras que les decían y que les lastimaban, que les herían desde su infancia. Son palabras que cuando ahora de grande escuchan, los hacen ponerse de alerta, los hacen ponerse agresivos y es una manera de defenderse a lo que vivieron y les causó dolor en su infancia. Es muy difícil y no podemos olvidar. Perdonar no es olvidar. De hecho, cuando Dios en la Biblia dice que nunca más se acordará de nuestros pecados, no está queriendo decir que se vaya a olvidar de nuestros pecados en el sentido de que se le borren de la mente. Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, Dios no puede olvidar. ¿A qué se refiere la Biblia al decir Dios que nunca más se acordará de nuestros pecados? Sino que Dios nunca más nuestro pasado ni nuestros pecados que nos haya perdonado los va a usar en nuestra contra. Nos los va a recordar, los va a sacar a la luz para usarlo a juicio en nuestra contra. A eso se refiere Dios en la Biblia cuando dice
que nunca más se acordará de nuestros pecados. Perdonar es soltar al agresor. Perdonar es soltar a aquel que te ha hecho daño. Es no llevar a juicio el caso que te hirió o te lastimó. Cuando decimos yo perdono a alguien, estoy queriendo decir que yo voy a soltar a esa persona que me lastimó, a esa palabra que me hirió, a ese acto que me lastimó, yo lo voy a soltar y ya no lo voy a sacar más a la luz en contra de él o de ella, de aquel o de aquella que me lastimó o me hirió con esos hechos. Van a seguir viniendo a veces recuerdos de eso que pasó, pero ya no me va a lastimar porque yo decidí soltarlo, porque yo decidí que ya eso no me iba a lastimar más. Yo decidí que ya ni iba a tocar más ese tema con él o con ella. Yo decidí que ya no lo iba a sacar más a la luz, que ya no iba a llevar más a juicio ese caso que me hirió. Yo decidí perdonarlo. Eso es perdonar. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Tú no puedes decir, hasta que sienta, te voy a perdonar. Hasta que sienta, lo voy a perdonar. No me nace, eso lo escuchamos hoy en día, ¿verdad? No me nace perdonarlo. ¿Sabes qué? Lamento decirte que nunca te va a nacer perdonarlo o perdonarla, porque perdonar no es un sentimiento, perdonar es una decisión. Yo decido perdonar el daño que me hicieron en mi infancia. Yo decido perdonar el daño que me hicieron en mi juventud. Yo decido perdonar eso que me lastimó, eso que me lastima, eso que me hiere. Yo decido soltarlo. Yo decido decir, ya no lo voy a sacar más a la luz, ni a aquella persona que me lo hizo para discutir, ni voy a estar reclamándole más. No es algo que me va a afectar y me va a tener amargado, que me va a tener guardando rencor, que me va a tener guardando odio. Yo quiero ser libre de esos verdugos, yo quiero ser libre de todo eso, yo lo suelto, ya lo voy a quitar de mi vida. Perdonar es una decisión, perdonar no es un sentimiento. Tienes que decidir perdonar para que tu matrimonio sea sanado, para que tu familia sea sanada, para que tú principalmente seas sanado o sanada. Cuando perdonamos a alguien, nosotros somos los más beneficiados. Repito, cuando tú perdonas a alguien, tú eres el primer beneficiado o beneficiada. Puede ser que la persona a quien perdonas no cambie. Puede ser que siga haciendo lo mismo. Puede ser que hasta sea una persona que ya falleció y tú le estás guardando rencor, tú le estás guardando odio. Pero cuando tú perdonas, el principal beneficiado eres tú. ¿Por qué? Porque decides ser libre. Porque decides ser libre de ese odio. Porque decides ser libre de ese rencor. Porque decides ser libre de esa amargura. El principal beneficiado cuando perdonas eres tú. Puede ser que ya hasta sea algo que te causa dolor y ya ni veas a esa persona. Haya sido una persona hasta que ha fallecido, pero es algo que te sigue causando dolor, odio, rencor, amargura. Cuando tú perdonas, el principal beneficiado eres tú. El que sale ganador eres tú. Algo que muchas veces se hace para perdonar es escribir nombres de personas que te han lastimado a lo largo de tu vida. Y repito, casi siempre los primeros nombres que aparecen en esas listas son los más cercanos a la persona. Un padre, una madre, un hermano, abuelos, tíos, primos. Y sin duda son los que más dolor nos causan. Un desconocido no te va a afectar tanto. Alguien a quien tú amas, alguien a quien tú estimas mucho y que debía recibir todo el amor y la confianza por parte de él o de ella, te haga algo que te dañe, sin duda eso sí te lastima. Y son los nombres que muchas veces aparecen en la lista que empezamos a hacer cuando vamos a perdonar a alguien.
Y algo también que sucede es que aparecen nombres, repito, de personas que ya hasta han fallecido, pero lo que te hicieron sigue latente, sigue punzante y amargando tu vida. Y entonces, una vez que tienes esta lista de nombres, tú debes decir: Señor, por ejemplo, yo perdono a Pedro por lo que me dijo, por lo que me hizo, y lo suelto en el nombre de Jesús. Señor, yo perdono a Ana, tienes que decir el nombre de la persona, por lo que me dijo, por lo que me hizo, tienes que decir lo que te dijo y te hizo, aunque te cause dolor, a lo mejor hasta vas a llorar mientras lo haces, pero en eso el Espíritu Santo te va a sanar. En medio de ese dolor, en medio de esa decisión de decir yo lo suelto, ya eso, aunque venga a mi mente, no me va a afectar ni me va a hacer daño. Yo lo suelto, yo quiero ser libre en el nombre de Jesús. Y créeme que vas a ser libre de esos verdugos. Y créeme que el Señor va a poner una nueva sonrisa en tu boca. Créeme que sí, la humanidad necesita practicar el perdón. Y sin duda, Dios es la esencia del perdón. Él nos perdonó a nosotros y por eso nos llama a perdonar a los demás. Él nos perdonó a nosotros algo que era imperdonable y por eso nos llama a perdonar a los demás. Vamos a ver en qué termina la historia del hijo pródigo, la historia del hijo que pidió su parte de la herencia a su padre. Lucas 15. Regresamos a Lucas 15 y vamos a buscar en el versículo 20. Recuerden que el hijo gastó todo su dinero, se fue a cuidar cerdos y estando cuidando los cerdos dijo: los trabajadores de mi padre están comiendo mejor que yo. ¿Qué necesidad tengo de estar aquí? Mejor regreso a mi padre y le pido perdón. Y dice el versículo 20, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Este hijo estaba cuidando cerdos. Recuerden que los judíos comían animales puros, no animales impuros, y dentro de los animales impuros, de los más malos vistos por ellos, por así decirlo, eran los cerdos, a tal grado que no solo no comían la carne de los cerdos, sino que tampoco cuidaban ni tenían ninguna relación con los cerdos. Y aquellas personas de pueblos gentiles que se dedicaran a cuidar los cerdos, si tan siquiera pasaba cerca de un judío y rozaba la túnica, la vestimenta de un judío, se sentía el judío impuro, tenía que lavar esa ropa, hacer todo un ritual de purificación él, por haber rozado con su túnica a aquel o aquella que se había cruzado con él en el camino y que cuidaba cerdos. Pues este muchacho estaba cuidando cerdos y cuando el padre lo vio a lo lejos, dice que el padre se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro. Y seguro que el olor a cerdo lo sintió el padre cuando se acercó a abrazar a su hijo, pero nada ni nadie detuvo el amor del padre por su hijo, ni tan siquiera que su hijo se encontraba impuro. Nada ni nadie detuvo el perdón del corazón compasivo del padre para con su hijo. Así Dios con nosotros. Dios te ama tal y como tú eres. Dios te ama. Ven a Dios para que encuentres el amor y el perdón que hay en Él para ti. No importa que huelas a cerdo, no importa que huelas a pecado, no importa lo mucho que tal vez tú dices que has hecho, que ha ofendido a Dios. Dios quiere que tú vengas a Él. Si tú das un solo paso de acercarte a Dios, Él te va a ver a lo lejos y va a correr hacia ti y te va a abrazar y te va a dar vestiduras limpias y nuevas y vas a sentir el gran amor que Dios tiene para contigo. Así como este padre perdonó a su hijo,
Hermano, hermana, perdona a aquel que te haya agredido. Vive en paz en tu matrimonio, vive en paz en tu familia. Hijos, pidan perdón a sus padres si los han ofendido. Padres, pidan perdón a sus hijos si los han ofendido. Si viven lejos de ti, agarra el celular y llámales y pídeles perdón. Dios está interesado en que tú seas libre, en que tu corazón reciba la sanidad y la paz del perdón y reciba la libertad de todo el rencor y de toda la amargura y de todo el odio que te está lacerando. Concluyo con esta historia. Hubo un padre que maltrataba mucho a su esposa, que maltrataba mucho a sus hijos. Era un hombre borracho, era un hombre que todo lo que ganaba a la semana en su trabajo, pues lo iba a derrochar en cantinas, y a su hogar, a su casa, no llevaba casi nada. Era un hombre abusivo, era un hombre violento, a tal grado que la esposa un día decidió salir de casa con los niños mientras éste se encontraba en su trabajo. La esposa, después de haber recibido tanto dolor, decidió mejor abandonar su casa y huir con sus hijos. Este hombre, cuando regresó y se vio solo, destrozó toda la casa, vivió meses y años vagando por las calles, siendo muy lacerado por las tormentas de la vida. Pasó el tiempo, llegó a un lugar donde lo atendieron, donde trataron con él para que dejara las drogas, donde le dieron consejería, y poco a poco el hombre fue cambiando, el hombre conoció del amor y del perdón que hay en Dios, y al cabo del tiempo él fue siendo sanado y ya para nada era la sombra de lo que en un pasado había sido. Y algo que sin duda él quería hacer era reconciliarse con su esposa y sus hijos. Ya habían pasado muchos años de que no se veían, de que ella había abandonado su casa con sus hijos. Él estaba consciente de que le había hecho mucho dolor y empezó a indagar con familiares, con amigos cercanos a ellos, y supo ya dónde vivía la esposa, con ya los hijos más grandes. Él no se atrevía a irla a ver en persona, se le caía la cara de vergüenza de irla a ver en persona, le daba mucho miedo cómo reaccionarían, si le cerrarían la puerta de la entrada de la casa en la cara, si lo agredirían sus hijos ya al ser más grande y sacar todo el odio y rencor que él mismo había sembrado en ellos. Entonces lo que decidió antes de verlos en persona fue hacerles una carta. En la carta empezó a escribirles pidiéndoles perdón por todo lo que les había hecho. Mientras todos estos recuerdos del pasado venían a su mente, él lloraba tras palabra y palabra, letra y letra de su carta. Sin duda se sentía muy dolido, sin duda se sentía muy arrepentido. Después de terminar las varias hojas de su carta, puso al final: en unas semanas, en tal día, yo voy a ir a verlos a su casa. Y por favor, en el árbol que está fuera de la casa, en el patio fuera de la casa, si me han perdonado, pongan un moño azul. Y de esa manera yo voy a saber que es que me han perdonado. Y si no hay un moño azul en el árbol de la entrada del patio de la casa, es que sabré que no me han perdonado ustedes. Por fuera de la casa pasaba una línea del tren antes de llegar a la estación de ese pueblo a donde se había ido su esposa y sus hijas. Él iba a ir en la ventanilla del tren y iba a ver el árbol que estaba en el patio de la entrada de la casa de ellos, y iba a ver si estaba o no estaba el moño azul. Iba a saber si lo habían perdonado o no lo habían perdonado. Y entonces llegó el día tan anhelado, tan esperado. Se subió al tren y las horas se hacían eternas. Él estaba ansioso porque el tren pasara por delante de la casa. Él estaba ansioso por ver si estaría el moño o no en el árbol. Estaba de lo más preocupado por la reacción de su esposa y de sus hijos al leer su carta, si lo perdonaban o no lo perdonaban. Y efectivamente, cuando el tren pasó por delante de la casa,
Cuando él se asomó por la ventanilla buscando el moño en el árbol, no había un moño. Habían cientos y cientos de moños en ese árbol del gran amor y perdón que le habían dado la esposa y los hijos a este padre, y llorando fue al encuentro de ellos y esta familia fue sanada. Malaquías 4:6 dice Dios que volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Hijos, si ustedes han ofendido a sus padres, pídanle perdón, hablen con ellos. La vida es muy corta y se va muy rápido para guardar odio o rencor hacia tus padres. Perdónenlos. Si el perdonarlos a ellos no va a cambiar a sus padres porque ellos están decididos a seguir teniendo esta actitud hacia ustedes, no importa, pero sean libres ustedes del rencor y de la amargura. Sean libres ustedes. Y si aún el perdonarlos y hablar con ellos hace que ellos se muevan hacia ustedes también con amor y compasión, qué mejor. Pero si no, tú vas a ser libre de rencor y la amargura por lo que tus padres provocaron en tu vida. Y ustedes, padres, también pídanle perdón a sus hijos si los han lastimado y si los han herido. Y si sus hijos los perdonan, qué mejor. Si sus hijos no están decididos a perdonarlos, pues ustedes también sean libres de todo el rencor y la amargura que tal vez sienten hacia ellos. Que el perdón de Dios sane las familias de la tierra. Que el amor de Dios sane las familias de la tierra. Y que nosotros podamos vivir y practicar el perdón. Que Dios les siga bendiciendo, que su gracia alcance y abrace cada matrimonio y familia, que vea este video, que escuche esta predicación y sean libres por medio del perdón. Dios les bendiga mucho. Bendiciones. Pues gracias, Ezequiel, por la palabra de Dios esta tarde, y queremos terminar enfocándonos en Dios, en Jesús. Revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, no fío, Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, muy dentro de mí. Lleva mi vida una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Oh, sé que tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, no fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, muy dentro de mí. Lleva mi vida una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Oh, sé que tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí
Pues gracias otra vez estar con nosotros esta semana 17 de servicios en línea y que seamos la iglesia en las calles, con los vecinos, a través de los chats o videoconferencias o lo que sea, que podamos amar a la gente con el amor de Jesús.